Nueva York, California y otros 7 estados estudian cómo y cuándo reabrir la economía de forma gradual y segura. Pero el presidente dice que esa es decisión solo de él. Y como una zona de guerra, así describen la desesperante situación de los hospitales públicos en Tijuana, México. Los médicos no dan abasto, sin material ni la protección mínima. Y una tercera parte de los estudiantes en Los Ángeles no se conecta a su clase. Veremos cómo tratan de solucionar este problema que se repite en todo el país en estos tiempos de coronavirus. Muy buenas noches. Han pasado más de 3 meses. El virus comenzó en Wuhan, China, y ya está por todo el mundo. 2 millones de personas en el planeta lo han contraído. Más de 119,000 han muerto. Estados Unidos es el país con más casos. Son más de 580,000. El número de muertes supera los 23,000. Hay fallecimientos en los 50 estados del país. Wyoming reportó ya su primera víctima mortal. Así que el país entero está en una parálisis completa y absoluta. Y crecen las preguntas sobre cuándo regresaremos a la normalidad. Bueno, hoy 6 gobernadores de la costa este y 3 de la costa oeste anunciaron que estudian cómo reabrir la economía de forma gradual y de forma segura. Carla Mesola está con nosotros para ampliar sobre esta noticia. Carla, muy buenas noches. Cuando el presidente Trump escuchó esto, que los gobernadores están organizando, pues no le gustó, dice que esa decisión es exclusiva de él, ¿cierto? Así es, Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues es que los gobernadores en ambas costas del país están negociando, están hablando entre ellos para ver cómo y cuándo reabrir las actividades, algo que el presidente Donald Trump dijo que solamente él tiene la facultad para hacerlo y no cada gobernador por estado. Él está diciendo esto que ya lo había reiterado esta mañana en su cuenta de Twitter, diciendo que solamente él tiene la facultad para llevar a cabo esta decisión, algo que también está causando mucha controversia, Julio, porque según los expertos, dado a la Constitución, ellos pudieran tomar esta decisión, cada gobernador de cada estado. Bueno, es que los gobernadores fueron los que decidieron cerrar en primer lugar, ¿cierto? Pero dime una cosa, ¿el gobierno está pensando alguna fecha en particular para reactivar la economía? Bueno, no, todavía no hay una fecha exacta. Incluso se le preguntó en la conferencia de esta tarde si pudiera ser para el 1 de mayo, a lo que el presidente no tuvo una respuesta. Ahora, se ha hablado sobre reabrir de manera escalonada, es decir, primero unos negocios, después otros, de manera que esto no sea abrupto. ¿Cuál es la opción, Carla? Así es, y bueno, precisamente creo que esta va a ser una de las opciones que tomen, según lo que dijo hoy el presidente. Posiblemente van a empezar a reabrir algunos negocios, poco a poco se va a reabrir la economía. Inclusive dijeron que si Nueva York, uno de los estados más afectados, epicentro del coronavirus, necesita más días, cuando los demás estados reabran completamente, se los va a dar, pero que sin duda estaremos escuchando las próximas horas, los próximos días, cuándo es que se reabre el país, porque van a dar una fecha exacta. Pues es la gran pregunta que sigue abierta, por lo menos hasta ahora. Gracias, Carla Mesola. También hoy el presidente dijo que no tiene planes de despedir al doctor Fauci. Ayer Trump retuiteó un mensaje en el que le pedían eso, que lo despidiera. Estamos hablando del principal experto en el gobierno sobre coronavirus. Cristina Londoño tiene la polémica. En medio de la pandemia, la controversia política sacude a Washington, incluyendo rumores de que una fuerte división en el equipo anticoronavirus podría acabar con la salida del doctor Anthony Fauci. El experto en enfermedades contagiosas ha ido acumulando fanáticos en todo el país y es para muchos la voz de la cordura. Él es la persona que me quita la ansiedad, es la persona que me da un mensaje de consistencia, un mensaje que me trae paz. Fauci defendió al presidente de informes que lo acusan de haber actuado tarde para evitar el contagio masivo, pero reconoció que hubo fallas. You could logically say that if you had a process that was ongoing and you started mitigation earlier, you could have saved lives. Esta mañana el presidente le echó leña al fuego al retuitear a una seguidora que aseguró que es tiempo de despedir a Fauci. Esta charlatanería de los medios es ridícula, dijo la Casa Blanca. Y tras destacar que fue Trump quien cerró las fronteras a China cuando el mundo lo criticaba, añadió que el doctor ha sido y sigue siendo un asesor confiable del presidente.
Pero no es el primer choque de opiniones entre ambos. Y con el afán que tiene el mandatario por reabrir el país lo antes posible y reactivar la economía, hay quienes temen que el experto se está convirtiendo en una piedra en el zapato para el presidente. Cuando mira que Fauci tiene mejores ratings que él, obviamente sus celos no le encajan bien y va a buscar cómo sacarlo. Del lado de Fauci, la experiencia y un fuerte respaldo. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Bueno, así la polémica. Y es importante la política, pero no se compara cuando vemos el rostro humano detrás de las cifras. Este virus ha demostrado que no discrimina, que también mata a personas sin enfermedades preexistentes. Es decir, hay víctimas que están sanas. Y esta es la historia de una joven de 20 años y un padre mexicano en California. Su esposa está grave y no sabe que él ya perdió la batalla. Francisco Fajardo habló con la familia. Nos dieron la llamada que su corazón no aguantó, aunque pudieron. Recibió la noticia junto a sus 4 hermanos, solos, sin poder salir de casa. Que estaba muy mal, había pegado otro tipo de infección y sus órganos estaban fallando, su corazón estaba latiendo muy, muy alto. Candelario Suárez, su padre, murió de la noche a la mañana en el Hospital Kaiser Permanente, en la ciudad de Santa Clara, en California. Tenía 55 años y gozaba de buena salud, pero al igual que su esposa, dio positivo al COVID-19. Pero los doctores nos decían, tu papá está muy sano, tienes todos sus órganos muy buenos, le chequeamos cada día la sangre. Pero la lista no para ahí. En Riverside, California, esta joven de 20 años que tampoco tenía condiciones médicas preexistentes, murió por coronavirus. Estudiaba enfermería y trabajaba como asistente en un centro médico donde se investiga un brote de al menos 30 casos. Tanto en el caso de Valeria como en el de Candelario, sus familiares no anticipaban la tragedia. Silvia, la esposa de Candelario, aún se mantiene conectada a un respirador. Sus hijos no le han dicho que su esposo ya perdió la batalla. Pues rezando, siempre pensando en ella. Ella es alguien muy fuerte. Ahí está el reporte de Francisco Fajardo, doloroso de verdad. Mire, se habla mucho sobre aplanar la curva, ¿no? Quedarnos en casa para frenar el contagio, pero esa curva, tarde o temprano, llega a su pico, es decir, al día en el que habrá más muertes, más hospitalizaciones por contagios de COVID-19. Y aquí vamos a ver cómo se comporta esa curva en diferentes estados de población latina mayoritaria y las fechas en que se llega a ese pico. Está el caso de California. El 19 de abril veremos el peor día en California, aquí lo tenemos. Y lo podemos comparar con otros estados, como por ejemplo Nuevo México, en donde el número de muertes es mucho menor, pero el peor día será el 28 de abril. También ocurre lo mismo en estos días próximos en Texas, por ejemplo, en donde el pico será el 30 de abril, una curva muy similar a la de California. Le sigue en Arizona, también con una curva más baja, pero el pico llegará hasta mayo. Y después la Florida, en donde también el pico será todavía hasta el 6 de mayo, pero mire, con el peor día mucho más elevado que el resto de los estados. Estas son estimaciones que hacen matemáticos especialistas en estadística. Y se proyectan así, considerando que sigan en pie las medidas de precaución, las cuarentenas. Es importante seguir aplanando la curva, quedarnos en casa. Para hablar más de este tema, nos acompaña precisamente el doctor Esteban López. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Doctor, ¿por qué es importante conocer estos datos, estas curvas, saber cuándo llegará el peor día para cada estado? Es muy importante entender las curvas porque así tenemos una idea de la capacidad del sistema médico y también a cuántos pacientes, cuántos ventiladores, etcétera, se van a necesitar. Además de eso, también nos da una idea de cuándo podemos reabrir, ya sea el condado, el estado, etcétera, porque esa información va a ser muy importante. Doctor, si por ejemplo se quitan ahora estas medidas de precaución, se reabre la economía como se está discutiendo, ¿podríamos ver curvas peores que las que estamos viendo ahora? Claro que sí. Tenemos que detener el contagio de otras personas, pero para poder hacer eso tenemos que contratar todo un ejército de trabajadores de salud pública.
tenemos que estabilizar la cantidad de personas que tienen el virus a través del distanciamiento social que ya se está haciendo en ciertas partes del país y en otras no. Y tenemos que asegurarnos que los hospitales puedan manejar los casos que tienen. Necesitamos la herramienta para detener nuevas infecciones de manera que no vaya a haber otro brote, y parte de eso son pruebas, y tener las pruebas para hacerlo y poder hacer también la trazabilidad de los contactos. Bien, déjeme cambiar de tema, doctor. Acabamos de ver hace un momento el caso de una joven que con solo 20 años, sin condiciones preexistentes, murió de coronavirus en solo unos días. Ella se hizo la prueba 3 veces. Las 2 primeras salieron negativas, fue hasta la tercera que le dio positivo. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Se puede confiar en estas pruebas cuando vemos casos tan dramáticos como este? Sí, fue una historia trágica, pero ninguna prueba de diagnóstico es 100% precisa. Pero muchos expertos aún han expresado su preocupación por la precisión de las pruebas COVID-19. Se han notado resultados falsos negativos alrededor del 30%. Además, la ARN es muy frágil y el test está dependiente del uso de instrumentos, fijadores, bastoncitos correcto. La Administración de Drogas y Alimentos ha aflojado las reglas para sacar las pruebas al mercado, bajo lo que se conoce como autorización de uso de emergencia o EUA. Los fabricantes pueden comenzar a hacer y distribuir pruebas para su uso en pacientes sin el proceso habitual y más para confirmar su precisión. Bien, doctor Esteban López, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a ir a México. Ahí las autoridades dieron a conocer esta noche que el número de casos ya supera los más de 5,000. 332 personas han muerto. Además, muchos hospitales mexicanos sufren una falta de recursos para enfrentar la pandemia. En la frontera, en Tijuana, denuncian que están rebasados por la cantidad de pacientes y el personal médico se está contagiando. Guadalupe Venegas investigó. Sí falta material, sí faltan ventiladores, faltan médicos. Se están llenando los hospitales. Hospital General ya está al tope, llevan 2 pisos completos de COVID. La denuncia es de un miembro del personal médico de un hospital público de Tijuana. No quiere ser identificado por miedo a represalias. El Union Tribune de San Diego describió como una zona de guerra la situación en los hospitales públicos, donde confirman que al menos 14 trabajadores ya contrajeron el virus. Están cayendo como moscas porque no se le dio la protección a los médicos. De nada servía que se los diéramos en el Hospital General si no se los daban en el Seguro Social. Sin embargo, la persona con la que hablamos asegura que el Hospital General a cargo del Estado también tiene problemas. El epidemiólogo del Hospital General dio positivo. Su enfermera dio positivo, incluso estaba grave. A mi amiga le tocó intubarla. Hoy circulan videos en donde aparecen los cuerpos que se están acumulando, mientras que tras las denuncias, autoridades federales y estatales han llegado a Tijuana indicando que brindarán apoyo. Cada vez vamos a tener más pacientes. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en casos acumulados en el cual se va a poner crítico. En hospitales, la mitad. Hoy el presidente anunció que los hospitales privados estarán atendiendo a pacientes de hospitales públicos con necesidades no relacionadas al COVID-19. Este es el reporte de Guadalupe Venegas. Mientras tanto, en Honduras crece el reclamo del personal de salud que hoy salió a protestar en San Pedro Sula. Médicos y enfermeras le exigen al gobierno que les proporcione los gorros, los guantes, los lentes, batas, cubrebocas que necesitan para poder protegerse y hacer su trabajo frente al COVID-19. En Guatemala se extiende el toque de queda en todo el país una semana más. También se va a mantener el cierre de fronteras y aeropuertos, así como el transporte de pasajeros. Tampoco abrirán los centros comerciales y los guatemaltecos no podrán moverse fuera de sus residencias. Mientras, en El Salvador ya han comenzado a usar las fosas que se cavaron en el cementerio de la capital. Son 118 en total, para evitar que se saturen los cementerios. Las víctimas son enterradas sin velorio y solo se permite observar a los parientes más cercanos. El personal debe ir debidamente protegido.
Bueno, aquí en Estados Unidos, millones de estudiantes están teniendo problemas para seguir con sus estudios desde casa. La realidad es que muchos no están participando, otros no tienen internet y la dificultad es todavía mayor para los que tienen bajos recursos. Martín Berlanga nos lo explica. Estudiar a distancia ha sido la consigna, solo que a la hora de tomar lista en estos salones de clases cibernéticos faltan caras en la pantalla. Así lo sostienen algunos distritos escolares. El superintendente del Distrito Escolar Miami-Dade tomó nuevas medidas para que nadie se quede afuera de clases. Estamos utilizando varios departamentos para visitar a las casas de estas familias y proporcionarles los dispositivos electrónicos que ellos necesitan. Profesores en todo el país se las ingenian para mantener atentos a los alumnos. Maestros argumentan que en ocasiones los padres están abrumados resolviendo lo de su trabajo. No siempre responden a sus mensajes. Esta comunicación vía correo electrónico o texto ha sido constante para decirles a los papás si los estudiantes definitivamente están entrando o completando por lo menos lo que se les ha asignado. En Los Ángeles se distribuyeron 100,000 computadoras y con todo y eso hay escuelas en donde una tercera parte del estudiantado no se conecta a su clase. En Miami, más de 80,000 recibieron un ordenador y 11,000 celulares para conectarlos a la red. El superintendente aclara que la privacidad no debe ser una preocupación. La versión de Zoom que estamos usando es protegida por la aplicación Microsoft Teams. Entonces, solamente las personas que pertenecen a una aula tienen acceso a esta aplicación. No hay pero que valga. Estudiantes que no se pongan al corriente ahora deberán tomar clases en el verano. Bueno, difícil para todos. Al regresar, una demanda denuncia la situación que viven inmigrantes detenidos por ICE, que están expuestos al contagio. Vamos y venimos. Hay una denuncia contra ICE. Dice que la agencia está exponiendo al contagio a miles de inmigrantes detenidos y muchos podrían morir. Esta coalición de organizaciones pro-inmigrantes interpuso una demanda por ese motivo. Acusan a ICE de violar las normas de los CDC, el Centro para el Control de Enfermedades. Alega que al segregar a los afectados propaga el virus entre los detenidos y el personal y exige la liberación de inmigrantes sin documentos en 3 centros del sur de Florida. Y en California las cosas pues no están mejor en los centros de detención de inmigrantes que fueron señalados como focos de contagio. Una jueza federal extendió hasta el 24 de abril una orden que exige al gobierno de Trump a liberar rápida y de forma segura a cientos de niños inmigrantes recluidos bajo custodia federal en estos centros. La orden dice que el consenso médico es que los menores en esas condiciones tienen un mayor riesgo de infección. Al regresar, les compartimos las imágenes que muestran cómo esta pandemia está beneficiando al medio ambiente. Son fotografías impresionantes. Ya venimos. Bueno, pues hay un lado positivo a todo esto, el lado amable de quedarnos en casa, y es que los niveles de contaminación se han reducido en muchas ciudades. Tenemos imágenes de Nueva Delhi, la ciudad más contaminada del mundo, que por primera vez en mucho tiempo ve un cielo azul y respira aire fresco. También en China, imágenes muy similares. Mire la diferencia, ¿eh? Y así vamos, un día a la vez. Gracias por estar aquí. Buenas noches.